El testimonio que a continuación se va a relatar es el trato de Dios para un propósito en la vida del pastor Iván Sánchez Huehuet. Quiero decirles que cuando una vida se desvía del propósito de Dios, el Dios que lo llamó lo atrae nuevamente para cumplir su propósito inicial. El día 3 de julio empecé con un malestar de gripe. Mi esposa, pensando en ese malestar, suministró medicamento por 3 días para que pudiera sentir alivio. Al ver mi esposa que el día lunes amanezco con temperatura, decidimos consultar al médico. El médico, por miedo a todo lo que está sucediendo, no hizo revisión y solo recetó amoxicilina, medicamento que no suministré por el diagnóstico médico que tenía infección de garganta. Al ver el diagnóstico, mi esposa le pareció mejor idea aplicar una ámpula de Lincoln. Al día siguiente, lo mismo. Al sentir el efecto favorable de las inyecciones, decidí trabajar en mi terreno, lugar donde juntamente con mi padre producíamos borregos, parcela que mi padre me había cedido años atrás. Quiero resaltar 2 ocasiones específicas donde Dios intentaba llamar mi atención. La primera, caminaba cargando una madera. Perdí las fuerzas en una de mis piernas, cayendo al suelo. Pasó tiempo hasta que pude recuperarme, pensando entre mí, ¿qué hago aquí? Y decidí por el momento no continuar con el proyecto que tenía con mi padre, pero no lo hice. Y continué con dicho proyecto sin discernir que era Dios llamándome para ocuparme plenamente en el compromiso pastoral. La segunda ocasión fue un tiempo después, cuando sentí que la respiración se me detenía. Y pensé en un momento, Dios mío, dame fuerzas. Clamé al Padre y en su misericordia no pasó a más. Hasta ahí no entendía que mi vida ministerial y familiar es para ejecutar por completo y con pleno trabajo a la cual Dios me había llamado. Al regresar a la casa, el día jueves 9 de julio de la misma semana, llegué con una temperatura muy fuerte. Mi esposa me suministró ibuprofeno para bajarme la temperatura. Así estuve hasta el domingo 12 de julio con la misma temperatura. Fue domingo 12 de julio que mi esposa, guiada por el Espíritu Santo, predicó acerca del libro de Efesios, capítulo 6, verso 10 al 17, titulado Fortalecidos en su poder. Dicho mensaje habla de la armadura de Dios, motivando al pueblo a pelear la batalla con armas espirituales, mencionando que estamos viviendo en días malos. Por las calles se sienten las fuerzas diabólicas, el espíritu de muerte infundiendo miedo y terror, señalando en dicho mensaje cómo un soldado debe portar toda la armadura de Dios. La verdadera batalla por mi vida comenzó aquella misma noche. Mi esposa Aralia Chavarría, mis hijos Cristal, Aralia e Iván, enfrentando así las potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo, a ver que mi vida se les escapaba de sus manos. Aquella noche del domingo 12 de julio, a mi esposo comenzó a faltarle el aire. En ese momento supe que tenía que poner en práctica la palabra que el Espíritu Santo había hablado aquella mañana del mismo domingo. Esa palabra me dio mucho valor para no mirar con mis ojos carnales, sino con los ojos de la fe. Quiero resaltar que fue necesario el apoyo de mis hijos cuando el aire empezó a faltar en él.
Comenzamos a clamar al Padre. Fue una lucha intensa de 2 horas aproximadamente. Mientras estaba la lucha, el enemigo quiso arrebatarle la vida, pero el Padre no lo permitió. Mi humanidad se desesperó al ver que mi esposo se nos iba. Entonces mis hijos y yo nos humillamos al Padre, diciendo al Padre y haciendo un pacto de buscarle en oración. Diciendo al Padre, aunque no tengamos aflicción, entonces el Espíritu Santo desciende en ese momento. Recuerdo que Espíritu Santo llena mi vida y recuerdo ver los cielos abiertos y ángeles comenzando a descender. Muchos ángeles comenzaron a descender en aquel lugar y llenaron la casa. Y la presencia del Padre comenzó a ministrar en nuestras vidas. En ese momento entendimos que la batalla era espiritual y que era necesario pelear en oración y súplica del Espíritu. Para librarla es necesario que el pueblo de Dios aprenda a pelear la batalla de la fe, porque es por fe. Esta batalla solo los espirituales disciernen, el carnal no discierne. Esa misma noche el Espíritu Santo nos dio a conocer que Satanás había pedido al Padre la vida del siervo, pero que el Padre se la había negado. Al oír lo antes dicho, nos aferramos a esa palabra. Pero sobre todo, esa noche fue necesaria la intervención del Padre, quien devolviera de nuevo la vida a mi esposo. El lunes 13 de julio, aparentemente mi esposo se encontraba bien. Fue hasta las 6 de la tarde que la fiebre regresó y fue el segundo intento del enemigo por arrebatar la vida de mi esposo. Comenzamos a clamar. Clamamos como lo habíamos hecho la noche anterior, por lo que el Padre no tardó en glorificarse, haciendo que la fiebre cesara en ese momento. Después de esa batalla, una hermana de la iglesia llamada Cecilia Escalante, ella es enfermera del Hospital General de aquí de Escárcega, que preocupada por su pastor, yo había comentado antes la situación del pastor porque estaba muy preocupada. Al enterarse ella que llevaba ya 10 días de temperatura y fiebre, hace una consulta con un médico del hospital a nombre de mi esposo. Y cuando ella llega aquí a casa, ella trae en sus manos una receta médica con todos los medicamentos, explicándome que dicho medicamento se le receta a las personas infectadas por COVID-19. Yo no aceptaba que mi esposo tuviera COVID-19. No lo creía, no, decía yo, no, mi esposo no tiene esa enfermedad. Yo accedí ya que la hermana había gastado una cantidad considerable para adquirir el medicamento. Yo dije, hermana, ¿cuánto debo? Dijo, no, el Señor provee. Ese medicamento lo suministré por 24 horas. Medicamento que no funcionó en lo absoluto. Yo apliqué todo medicamento como indicaba receta médica. No funcionó. El día martes 14 de julio la fiebre le estuvo dando repetidas veces, cada 6 horas. 1 p.m., 6 p.m. A la 1 de la tarde, otro intento, y es el intento número 3 del enemigo, para arrebatar la vida de mi esposo. Recuerdo esa escena fue muy triste, muy dolorosa, muy fatal. Yo empecé a mirar que mi esposo comenzó a perder el pulso, sus manos blancas, totalmente pálido, y reflejaba su rostro la muerte. El pulso empezó a faltar, por lo que le pedí a mi hija Cristal que tomara el pulso. Hija, toma mano de tu padre y toma el pulso. Ella tomó su muñeca y no encontró más que 2 leves pulsaciones en aproximadamente 30 segundos. No había latido su corazón. Yo toqué corazón, no sentía que el corazón latiera. Al hacerme ella seña con su rostro que no había pulso, el clamor se intensificó pidiendo al Padre que pusiera pulso. Yo recuerdo bien esa escena.
Estábamos aquí en el mueble de la sala y rápidamente se nos escapaba de la mano. Y recuerdo que esa ocasión también tuvimos que, él dijo, llama a tu mami. Y llamé y mami, ayúdeme a interceder por Iván. Él está muy mal ahorita, necesita que nos ayude a interceder por él. Ella colocamos el teléfono, empezó a interceder y la batalla comenzó nuevamente, pidiéndole al Padre que pusiera pulso, pidiéndole, Señor, trae pulso a la vida del siervo, trae pulso, Señor, a la vida de tu siervo. Señor, es tuyo. El Satanás no tiene autoridad en su vida porque tú le has negado su vida. Recuerdo perfectamente bien que clamamos con mucha intensidad y que, Señor, después mi esposo indica al hijo, ven, acércate. Mi esposo apenas podía hablar. Mi hijo es menor, llamado Joel, y dice, pon la mano en la frente a tu papá. Mi hijo empezó a interceder al igual que todos. Y yo recuerdo ese mi hijo, el rostro de mi hijo llorando, suplicando al Padre. Y recuerdo su llanto. Padre, pon pulso a mi papá. Y él oraba intensamente. Milagrosamente, por intervención del Padre, el pulso y los latidos de su corazón regresaron a su normalidad. Esto solamente el poder de Dios que hizo regresar el pulso y los latidos del corazón al cuerpo de mi esposo. Después de 2 horas de clamor intenso, él pudo sudar la fiebre. Nuevamente a las 6 de la tarde, intento número 4 del enemigo por arrebatarle la vida, trayendo nuevamente una fiebre intensa. Y en esta ocasión nuevamente le vuelve a faltar el aire a él, al grado de llegar al hogar. No podía él, recuerdo, así, es que no podía él respirar de manera normal. Nuevamente intensifica el clamor. Intensificamos el clamor nuevamente, mis hijos y yo. Nuevamente el clamor por un largo tiempo, que casi todo el tiempo que clamábamos por la vida de mi esposo era un clamor de 2 horas. Nuevamente clamamos hasta ver la intervención del Padre. La fiebre cesó nuevamente después de las 2 horas de clamor. Es terrible la situación que nos tocó vivir, muy fuerte. Nuevamente a la hora 0 de 12 de la mañana, ya para la madrugada del día miércoles 15 de julio. El intento número 5. La batalla aumenta su intensidad. Esa noche, al mirar que a mi esposo faltaba la respiración, encontrándome con mis 2 hijos menores, que Cristal había ido a descansar porque la lucha había sido intensa, y dijimos, Cristal, descansa para que tú puedas entrar en el turno de 4 de la mañana a 6 de la mañana. Quedé solamente con mis 2 hijos menores. Viendo que empezamos a clamar por él. Recuerdo esa escena, él estaba en un mueble en el cuarto de Cristal. Y acercamos, entonces allí empezamos a orar, acercamos una cama para que él pudiera poner su pie y poder estar más tranquilo. Empezamos a clamar nuevamente. Y clamamos todos, empezamos a clamar. Por un momento empecé a desesperar porque clamábamos y no sucedía lo mismo que las otras veces.
Empezamos a clamar y no veía yo la respuesta. Pero algo me impulsó, me llevó a tomar las Sagradas Escrituras, recordando el mensaje del día domingo, 10 de la mañana, que Espíritu Santo había dado. Siendo guiada por el Espíritu Santo, tomo entonces la palabra, sin saberlo. Tomé las Sagradas Escrituras citando Efesios 6, 11, 17. Reprendiendo principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Haciendo un acto de fe, comencé entonces, recuerdo muy bien, a vestir a mi esposo simbólicamente con la armadura de Dios. Yo recuerdo que tomo y pongo simbólicamente la armadura, y aquí pongo el yelmo, el cinto, el que pongo aquí. Recuerdo bien, y empiezo a nombrar cada una de las partes de la armadura. Yo calcé pies, puse coraza, yo simbólicamente toqué todas las partes del cuerpo donde va la armadura. Es impresionante que cuando yo llego a la parte que él está recostado en el mueble, su cabeza así, yo agarro su cabeza y hago simbólicamente que voy metiendo un casco en su cabeza. Cuando yo llego aquí así, pongo el casco, aparentemente terminé de introducir el casco. Algo que sucedió en él, porque él reacciona. Estaba muriendo en ese momento, muriendo. Pero él reacciona y dice: gracias, Padre, por darme tu armadura. Y sin duda que algo había sucedido en aquel momento. Quedé sorprendida que al terminar de vestirlo simbólicamente, él regresara nuevamente a la vida. Fue algo glorioso, muy glorioso. Durante toda la noche no regresó la fiebre, pero fue una noche muy intensa, sin poder dormir, ya que no podía conciliar el sueño. No sé a qué se debía, que su vientre quedó como con un trastorno. Todo el vientre moviendo involuntariamente, tenía un movimiento involuntario en su vientre. Cada vez que él quería dormir, que él cerraba sus ojos y producía el movimiento, y también producía que unos quejidos, quejaba como que si tuviera mucha fiebre, pero no había fiebre en él, absolutamente nada de fiebre. No es inexplicable lo que sucedió en aquel momento. En el momento que mencioné, gracias, Padre, por darme tu armadura, fue una realidad en el mundo espiritual. Con mis ojos espirituales miré cómo ángeles me ponían la armadura. Cuando el yelmo de la salvación llegó a la parte de mis ojos, pude ver una visión al Padre sentado en el trono. Frente a él, vallados de miles y millones de ángeles, de lado a lado. Miré también gobernadores de las tinieblas de este siglo y potestades, que son los que, comandados por Satanás, querían arrebatar mi vida. Pude mirar mi cuerpo totalmente molido en las manos del Padre, y los gobernadores de las tinieblas y las potestades intentaban arrebatarme de ellas. En ese momento, una fuerte voz del Padre, con gran autoridad, dijo: lo que está en mis manos, nadie lo arrebatará. Fui llevado en ese momento a mirar lo hermoso que es el cielo. Miré paisajes donde hay árboles, flores y animales. Miré también un río cristalino con aguas mansas y miles de ángeles volando. También miré un palacio hermoso donde habían interminable cantidad de mesas y sillas preparadas, la cual comprendí en mi espíritu que estaban listas para las bodas del Cordero. Con respecto a todo lo mencionado,
pero en especial a la armadura de Dios. La causa de muchas enfermedades en la vida del cristiano y pastores es porque su armadura está rota y deteriorada a causa del pecado. La armadura en el cristiano se rompe y se deteriora debido a pecados ocultos y pecados que se miran como chismes, murmuraciones, contiendas, vanidad, orgullo, falta de reverencia al Padre, ligereza, falta de perdón, fornicación, adulterio, mentira, lascivia, seducción y todos los demás pecados que la Biblia menciona, porque vienen de la carne. Por esa causa la iglesia no está preparada para el arrebatamiento. En cuanto a la vida ministerial, la armadura rota y deteriorada en sus siervos ha provocado conflictos por puestos de posición, destruyéndose entre ellos, produciendo conflictos interpersonales como dos animales peleándose por una presa. No hay santidad en el matrimonio, porque muchos lechos matrimoniales son amancillados por causa de la perversión sexual, dejando el uso natural de la mujer establecido por Dios. Se inclinaron a la lujuria, practicando el sexo anal, sexo oral, pornografía y otras parafilias que se practica en lo oculto y que el Padre aborrece. Todo esto ha sucedido porque nos hemos alejado del propósito de Dios, que es la comunión con el Padre, con el Hijo de Dios y con el Espíritu Santo. Después de haber librado la batalla número 6, esa madrugada decidimos presentarnos en ayuno pidiendo la completa sanidad de mi esposo. Fue una noche muy difícil. Fue hasta las 4:20 de la mañana que mi esposo logró conciliar el sueño. Mis hijas quedaron al cuidado de su papá. Podía yo confiar en ellas, ya que ellas desde un inicio fueron mis compañeras de guerra. Ellas estaban enfrentando la batalla juntamente conmigo. Sabían enfrentar el mundo espiritual. A las 7 de la mañana, en mi hora de mi turno, decidí dormir unas horas más, ya que solo había dormido 2 horas. Cuando desperté 1 hora después, me encontré con la sorpresa de que mi esposo ya no estaba en el lugar donde yo lo había dejado. Lo encontré en la hamaca acostado, siendo algo inexplicable que él no podía sostenerse por sí solo. Recuerdo haber despertado en el sofá y tenía el deseo de pasarme a la hamaca. Pensé que no lo lograría, pero escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo: pásate, no tengas miedo. Tomé la decisión y las fuerzas en el Padre para pasarme a la hamaca. Ya estando acostado, a mi derecha había una cama matrimonial donde mi esposa descansaba, y al mirarla, el Espíritu Santo me dijo: ella es la mujer de tu pacto, ámala, respétala y valórala. Esas palabras quedaron profundamente grabadas en mi corazón para ponerlas por obra. Cuando me levanté muy sorprendida, le pregunté: ¿cómo llegaste a este lugar? Y él me contó su experiencia de haber escuchado la voz del Espíritu Santo, dándole seguridad de pasarse a donde lo encontré, por lo que sentí seguridad en mi corazón. Por un momento me distraje. Esa mañana fui a preparar el desayuno rápido y di un atole. Horas más tarde, entre la hora de las 9, llegaron 2 hermanos a la casa preguntando por la salud de mi esposo. Yo me distraje ese tiempo de 2 horas atendiendo a aquellos hermanos que habían llegado a preguntar por él. Intento número 6. Cuando entro al cuarto, al ver a mi esposo, siendo las 11:30 de la mañana,
Lo encuentro nuevamente con temperatura y mucha fiebre. Para tratar de evitar que la fiebre fuera demasiado fuerte como las otras veces, decidí darle un paracetamol y un té caliente. Pero en vez de mirar mejora, la situación se fue agravando. Por un momento empecé a desesperarme, ya que miraba que después de cada fiebre quedaba él muy débil, desgastado y sin fuerza. Él presentaba un rostro muy agonizante. Ni el té ni la pastilla respondieron, por lo que transcurrida media hora, al mirar que la fiebre aumentaba su intensidad, decidimos pelear la sexta batalla. Por segunda vez vuelve a faltar el ritmo cardíaco y vuelvo nuevamente a decir a mi hija Cristal: toma el pulso a tu papá. Ella muy presta encontró rápidamente dos leves pulsaciones en 30 segundos aproximadamente. Estaba repitiendo la misma situación de la vez pasada, por lo que de inmediato elevamos el clamor a nuestro Padre y el pulso. Decir: Padre, envía el pulso al cuerpo de tu siervo. Padre, responde. Mira el latido de corazón, no hay. Pero hemos creído en un Dios de poder y tú nos los has mostrado ya. Envía pulso al cuerpo de tu siervo. Empezamos a clamar muy fuertemente y el Padre, siempre fiel, respondió. Pero por un momento pensé que esta vez sí lo perdía. Pero al ver el aferro de mis hijos al Dios Padre, retomé fuerzas para intensificar mi clamor. Porque en el momento en que estábamos peleando esa sexta batalla, pedíamos pulso y no veíamos. Después de hora y media de batalla, la fiebre empezó a cesar rápidamente, como lo solía hacer después de cada fiebre. Cuando intensificamos nuestro clamor, el Señor respondió fielmente, dando pulso al siervo y dando los latidos al corazón. Después que esa fiebre cesó, lo hidraté con suero y una bebida vitaminada. A partir de ahí las fiebres redujeron cada 2 horas. Lo que quiere decir que la batalla fue a ser mayormente intensa. Las fiebres dejaron de ser de cada 6 horas, después cada 4 horas. Ahora las fiebres en el cuerpo de mi esposo estaban presentes cada 2 horas. Inmediatamente que el cuerpo de mi esposo descansó 2 horas, a las 3:30, llega el intento número 7 y el más fuerte del enemigo para querer arrebatar la vida de mi esposo. Pienso que cuando la victoria está a punto de llegar, la batalla llega hasta el límite. Recuerdo que noté muy claramente que solo habían transcurrido 2 horas después de la última fiebre. Minutos antes recuerdo que mi esposo me había dicho que ella no quería más, que su cuerpo no resistiría más. Sus palabras quisieron debilitarme, porque yo pensé, si él se rinde, yo me rindo también. Que si él se rinde, yo no puedo pelear por él. Pero ahora entiendo que de mi interior salió una fuerza que no era la mía, sino que provenía del propósito del Padre. A lo que rápidamente reaccioné y le dije: no te rindas. Y él respondió: ya quiero estar en mi casa. Y yo pregunté: ¿cuál casa? Esta es tu casa, conmigo y tus hijos. A lo que él respondió: es mejor allá. Allá hay paz. Todo es muy bonito. Y yo le dije: sí lo sé, pero todavía no es tu tiempo. En su tiempo estaremos, pero juntos.
Al instante en que yo reacciono, en que vimos a mi esposo con fiebre, como todas las veces empezamos a clamar. Ya llevábamos 1 hora de clamor y ve que no pasaba nada en ese momento. Yo tomé el teléfono y nuevamente volví a molestar a mi madre. Y pedí a mi madre que me ayudara a interceder a través de una llamada telefónica. La batalla estaba siendo llevada hasta el límite. Mis fuerzas sentían agotarse. Yo retomaba fuerza cada vez que yo veía que mis hijas no dejaban de clamar. Un momento mi ser, mi humanidad quería flaquear. Pero la batalla parecía no avanzar. No veíamos respuesta. Recuerdo que mi esposo estaba casi expirando. Hacía como cuando un cuerpo está despidiendo el alma. Yo he visto personas despedir el cuerpo. Y él estaba haciendo lo mismo. Estaba expirando. Cuando me acerco a él, yo le digo: no te rindas. No te rindas, Iván. Abre los ojos y clama al Padre. Pide al Padre misericordia. Lo dije repetidas veces. Yo palmeaba el rostro de él para que no durmiera, no cerrara los ojos. Esa fue la batalla más intensa y la última por la vida de mi esposo, ya que esta última batalla duró más de 3 horas, porque la fiebre no bajaba, pero mi espíritu se fortalecía aún más al saber que la iglesia Lirio de los Valles de Escárcega, Campeche, aquí en México, estaba clamando por su pastor, ya que el día anterior yo había pedido el apoyo de ellos. Y también incluyeron en la intercesión muchos siervos de Dios y hermanos de otras iglesias que fueron movidos por Dios, y que también fue por iniciativa propia que ellos decidieron clamar por la vida de mi esposo. Cuando eso llegó a mi memoria, eso fortaleció nuevamente mi espíritu, lo cual no hizo que yo desistiera, y me aferré a las promesas del Padre. Sabía que si el Padre lo tenía en sus manos y que había dicho que nadie lo arrebataría, entonces todo estaba en el control del Padre. Aunque mis ojos carnales veían lo contrario, la falta de aire, un cuerpo agonizando, de repente la fiebre cedió por intercesión divina del Padre, quien llenó toda la habitación de su gloria nuevamente como al principio. Y vino el Padre y sopló vida sobre él. Y él dijo: soplo vida sobre ti, Iván. En ese momento, sobre mi esposo, en un instante, mi esposo hubo seguridad y él volvió enseguida a la vida, confirmándole por medio de una palabra que la visión que él había visto era realmente el Padre quien lo tenía en sus manos. Él me había platicado acerca de esa visión que había visto, que un cuerpo molido en las manos del Padre, y era su cuerpo, y el Padre nuevamente estaba rectificando que la visión era realmente él en las manos del Padre. Quiero decir que realmente el Padre era quien lo tenía en sus manos. Y el Padre dice entonces a mi esposo que Satanás había trastornado su cuerpo, había trastornado órganos, tejidos, tendones, músculos, y que quiso matarlo. Pero el Padre no lo permitió, manifestando que había renovado su mente y le dio el don de visión, don de autoridad y don de hacer milagros. Él le dijo: no temas,
lo que con tu boca dijeres será hecho. Declárate sano. Mi esposo confesó la palabra en ese momento y él dijo, soy sano. Y al instante mi esposo se puso de pie. El Padre había hecho el milagro frente a nuestros ojos. Un milagro extraordinario. Puso lenguas en su boca y recalcó que no dudara, sino que mirara con los ojos de la fe. Quiero contarle, hermano, como dije al principio, yo le decía a mi esposo, no vayas a pensar que tú tienes esa enfermedad, porque yo creo en las promesas del Padre. Yo creo que esa enfermedad no llega a la casa, pero el propósito del Padre permitió que llegara enfermedad al cuerpo de mi esposo. Nosotros no sabíamos cuál era la enfermedad. El Espíritu Santo tuvo que revelar que era COVID-19 lo que mi esposo tenía. También reveló que esa enfermedad no es contagiosa, que es una enfermedad permitida por el Padre para tratar con la humanidad, para tratar con la iglesia y pastores, porque el pecado es mucho en toda la humanidad y la iglesia también se corrompió. El Padre ya hizo selección. El Padre decide quién se va y quién se queda, quién sana y quién no sana. El Padre está muy enojado con su iglesia por creerle más al hombre que a las promesas de Dios. Dejaron la palabra a un lado y el miedo y el pavor invadió sus corazones, obedeciendo las instrucciones del hombre, siguiendo el protocolo al pie de la letra, invalidando con ello la palabra de Dios. Es por eso que Dios está tratando con su iglesia y con toda la humanidad. El hombre, guiado por Satanás, porque Satanás es quien creó el COVID-19. Este virus fue creado en un laboratorio impulsado por fuerzas infernales, usando científicos. El científico que creó el virus pensó que iba a crear algo extraordinario. Él dijo, me haré grande y me van a pagar mucho dinero. Lamentablemente este científico ya está en el infierno. Murió por el mismo COVID. Su creación lo mató. Espíritu Santo revela que esto comenzó un día que Satanás llegó a la presencia del Padre. Molesto, se presentó Satán a la presencia del Padre. Y el Padre preguntó, ¿quién te dio permiso de entrar? Él respondió, estoy muy molesto porque el tiempo es muy corto. No queda mucho tiempo. Quiero llevar mucha gente al infierno. Quiero llevar muchas almas al infierno. Dame permiso de mortandad. El Padre escuchó y pensó, va a morir gente de la iglesia y siervos. Pero mi iglesia está muy deteriorada. No me buscan. No buscan al Padre. Se acercó el Hijo, quien es quien intercede por el pueblo, y dice, Padre, la iglesia no está lista. No está preparada para venir a las moradas celestiales. Y el Padre y el Hijo entran en un diálogo.
el padre tuvo que ensordecer al diablo para que no escuchara la conversación que tenía con el hijo. Y le dice al padre, el hijo le dice al padre, Padre, da una oportunidad al pueblo. Mira mis llagas. Yo morí por ellos. Mira mi sacrificio, la muerte de cruz. Sabe que cuando el hijo se presenta ante el Padre, presentándose, intercediendo por el pueblo, por quien sea, porque Él es quien intercede, el Padre llora, recuerda el sacrificio del Hijo de Dios. Entonces el Padre guardó en su corazón que iba a tratar con su iglesia. Ocultó el propósito a Satanás de tratar con su iglesia y sus siervos. Entonces el Padre dijo, doy oportunidad de que la iglesia se levante y se prepare para la venida de Jesucristo en los aires y para la cena de las bodas del Cordero. Inmediatamente vuelve a entrar Satanás a la presencia del Padre y llega por respuesta, y el Padre le dice, doy permiso que hagas mortandad, mas no le dio a conocer el propósito. El diablo salió contento pensando que todo saldría a su favor. En el infierno hubo una reunión con Satán y sus demonios, planeando cómo iba a producir mortandad. Entonces ahí mismo planearon crear el virus, porque el propósito de Satán fue que dijo, creamos un virus que produzca mortandad. Y el intento del enemigo era mantener a la iglesia esparcida. Es por eso que iglesias no pueden reunir a adorar, porque manteniendo a la iglesia esparcida, la iglesia no opone, no hace clamor, no levanta, no pelea la batalla. Entonces puso en la mente del hombre que esa enfermedad es contagiosa. Por eso la gente tiene miedo cuando escucha el nombre COVID. Pero en realidad, el Espíritu Santo revela que esa enfermedad no es contagiosa. Es selección del Padre. El intento de Satán de mantener a la iglesia esparcida era para que no clame. Y entonces no habría batalla. El Espíritu Santo dio instrucciones precisas después de que mi esposo obtuvo la sanidad. Una noche el Espíritu Santo nos dice que debemos buscar un médico que ya estaba asignado por él. Yo pedí el número del doctor Fernando Alberto Boldo León, pero por inercia marqué el número telefónico de otros médicos que ya me habían proporcionado y ninguno respondió. Como última opción marqué al doctor Boldo, aunque en mi interior fui movida a pedir el número del doctor Boldo al grupo con las hermanas de la iglesia, porque algo me hacía sentir que él era el que Dios había asignado para venir a dar la consulta a la casa. Yo dije dentro de mí, llamaré primero estos dos médicos, y si nadie contesta y el doctor Boldo es el que responde en última opción, así sabré que es él el que el Espíritu Santo había asignado. Eran las 9 de la mañana del día 17 de julio, cuando marqué el número del médico, quien amablemente respondió. Yo no le oculté la enfermedad de mi esposo. Yo llamé y dije, quiero que atienda a mi esposo. Mi esposo acaba de salir de un cuadro de COVID. Quiero que usted venga y haga una revisión a él.
Y yo le dije que mi esposo tenía enfermedad de COVID. Él aceptó venir a la casa a dar la consulta diciendo que estaba haciendo un recorrido a pacientes y que él iría a ver a uno y luego pasaba a la casa. Son las 10 de la mañana cuando el doctor llega a la casa. Él entra y él observa a mi esposo. Empieza a tomar el ritmo y dice, a ver, explíqueme qué pasa. Yo expliqué todo, cómo se fue dando la situación. Él toma el ritmo cardíaco indicando que el ritmo cardíaco estaba correcto. Mientras explico el proceso de las fiebres, el doctor parece no creerme. Él observaba el vientre de mi esposo y al mismo tiempo expedía la receta médica. El padre permitió en ese momento porque tiene un propósito con el médico. En el momento en que el Espíritu Santo empieza a ministrarlo diciéndole que por cuanto había aceptado el reto sin temor a enfrentar a la pandemia llamada COVID-19, el padre promete guardarlo a él y a su familia. Sus ojos se llenaron de lágrimas del médico diciendo, lo creo, lo creo, lo creo. Porque hace días dentro de mí supe que Dios me guardaría por haber aceptado este reto. Él mismo estaba confirmando la palabra que Espíritu Santo estaba dando a él en ese momento. Cuando el doctor Boldo terminó de hacer la revisión y de dar la receta, el dictamen de su revisión fue sospecha de COVID-19. Lo glorioso fue cuando él fue ministrado por el Espíritu Santo, tocado por el Espíritu Santo. Cuando mi esposa le pregunta cuánto se le debe por la consulta, él dijo, no me deben nada. Es glorioso ver la mano de Dios, la gloria de Dios obrando, porque hasta ahí Dios había efectuado el milagro en mi vida en un acto de fe. El Padre manifestó que el pueblo es suyo, manifestando que la iglesia Lirio de los Valles era de Él. Él me dijo, te lo he puesto en tus manos, yo me he ocupado, yo he usado tu vida, porque eres restaurador de portillos. Esta casa necesita restauración. Después de esa hermosa experiencia, se produce un acto de fe, donde pidiendo a mi esposa que traiga agua para lavarme, desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies, como había dicho el Padre, porque el Padre dijo, te sano desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de tus pies, como simbolismo de que terminó mi aflicción. Le pedí ropa limpia, planchada, y una camisa blanca que a mí me gustaba mucho, me gustaba usar al predicar la palabra. Ese fue un significado de mi restauración. Y le dije que haríamos un culto de acción de gracias. Mientras hacíamos ese culto de acción de gracias, vino palabra de Dios diciendo, en tu tiempo no va a ser igual. No vas a decir voy aquí o voy a ir allá, voy a hacer esto o voy a hacer aquello. Primero tienes que consultarme. El Espíritu Santo había hablado desde mucho tiempo atrás, porque uno de sus objetivos es que yo esté en su secreto, la cual no entendí y no obedecí en su tiempo. Él me recalca con voz de autoridad y me dice, te pido en mi secreto, en el secreto que yo te daré a conocer, la cual te he enseñado, que ahora te vas a mover. Recalcó que Él me quiere en su secreto. 3 veces al día
como Él lo había marcado, como Él lo había determinado, llamando también a mis hijos y esposa, recalcándonos que libraríamos muchas batallas con huestes espirituales de maldad, con potestades, con principados, con demonios. Y por ello Él nos había capacitado para este tiempo. El Espíritu Santo también habló de la santidad en el matrimonio, la importancia de la santidad en el matrimonio, porque muchos siervos se han corrompido en el matrimonio, han amancillado el hecho matrimonial. El Señor es muy celoso, porque no hay otra cosa más sagrada que el matrimonio. Muchos se han corrompido y han hecho enojar a Dios, porque su pueblo es santo. Muchos esperaban el arrebatamiento, pero Él dijo que así no se puede, porque sin santidad nadie verá al Señor. Hay que limpiarse, hay que purificarse. Me dijo que este mensaje lo daré al pueblo, y muchos creerán, pero muchos no creerán. Pero cuando venga la revelación del Padre, entonces creerán. Es glorioso escuchar la voz de Dios y saber que Él habla en nuestro corazón, en nuestra vida, porque el Espíritu Santo habla. Cuando recibí el milagro de mi sanidad y comprendí la magnitud de la obra hecha por el Padre, al transcurrir los días empecé a mirar cambios físicos de otras enfermedades que tenía. Es por ello que doy gloria al Padre, a Jesús el Hijo de Dios y al Espíritu Santo, por haberme sanado del COVID-19 después de la batalla más fuerte, como lo menciona el título de este testimonio. Dicho título fue dado por el Padre. Doy a conocer las otras enfermedades que el Padre quitó de mi cuerpo, al comprender en que mi sanidad, Él dijo: te sané desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de tus pies. Además del COVID-19, me sanó de psoriasis en varias partes del cuerpo: cabeza, espalda, pie izquierdo, ingle, testículos y fosas nasales. Yo me avergonzaba en el pasado, me cubría con camisas manga larga, me cubría para no mostrar esta enfermedad de mi cuerpo. Pero el Padre ha quitado esta enfermedad y ahora mi piel es limpia para la gloria del Dios Padre. Me sanó de ácido úrico en las manos y en los pies, ruedas de ácido que tenía que yo reventarme con mucha comezón y que tenía yo que ocultar muchas veces de mi esposa y de mis hijos. Había noches que no podía dormir por la intensa comezón. Pero cuando Él dice: te sano desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies, Él quitó todo ácido úrico para la gloria de su nombre. Todas las noches mi esposa me tallaba la rodilla izquierda constantemente. Compramos un líquido que se llama Frescapié y todas las noches ella y mi hijo me tallaba. Mi rótula de la rodilla izquierda estaba fuera de lugar. En la administración el Espíritu Santo tocó y volvió la rótula a su lugar. Gloria a Dios por su grande amor y su grande misericordia. Siempre me miraban los hermanos, la gente, mi familia, como quedaba yo rojo y decían: ahí está el pastor rojo.
me avergonzaba en muchas ocasiones. Yo no sabía que tenía problemas de presión arterial, pero el Espíritu Santo dijo que tenía yo problemas de presión arterial, y Él me sana y me hace libre por el poder de la palabra, por el amor del Padre, el amor de Jesús, el Hijo de Dios, y el amor del Espíritu Santo. Padecía yo carnosidad en el ojo izquierdo. Con mucha dificultad yo miraba cómo se iba expandiendo, la visibilidad lo iba perdiendo. Pero cuando yo miro mis ojos limpios y miro la mano poderosa de Dios y la obra extraordinaria, porque por sus llagas fuimos nosotros curados. Tenía yo un problema muy fuerte. Yo decía que era el colon, dolores, en la evacuación mucho dolor. No podía comer grasas, siempre andaba tomando pastillas o Sinuberase. Pero cuando el Espíritu Santo habla a mi vida, y cuando Él hace la obra extraordinaria, Él me hace sano de cáncer del intestino delgado. Soy un milagro del Padre, porque portando el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, apago completamente el dardo del fuego del maligno sobre la evidencia de mi sanidad que ha hecho el Padre. Tocó con sus manos mis cuerdas bucales, las amígdalas, las gargantas, la tráquea, el esófago. Con seguridad en las palabras del Padre ratifico con fe que toda la sanidad y el milagro ya mencionado es una poderosa realidad hecha por el Padre. El Padre me dijo: Iván, te he hecho de nuevo. Y esto estremece mi alma, mi corazón, porque soy un hombre nuevo en las manos del Padre. Gracias, Padre. Jesús, Hijo de Dios y Espíritu Santo, por la realidad de mi sanidad. Soy un milagro en las manos del Padre. Él me dio órganos nuevos, pulmón nuevo, corazón nuevo, arterias nuevas, hechas por su poder y por su gloria, con evidencias claras y testimoniales médicos del milagro extraordinario que Dios ha hecho en mi vida. Todo lo que el COVID, lo que Satanás destruyó, Dios lo hizo de nuevo para la gloria de Él. El Padre me sanó. Lo ratifico con autoridad, lo ratifico con convicción. Me sanó desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies. Soy un milagro extraordinario del poder de Dios, con una evidencia real del que el Padre posee todo el poder, el honor y la gloria. Este milagro es un testimonio de que el poder de Dios sigue siendo real y glorioso. La fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, para recibir lo que viene del Padre, y la convicción y la seguridad del Espíritu Santo en mi hombre interior, confirmando que la obra ha sido hecha, completa y terminada por el Padre. Gloria a Dios. Te damos la gloria. Yo le invito a que llenemos este lugar de adoración por lo que Él es para nosotros. Tú, te doy la gloria, por quien eres tú, te doy mi amor, te doy mi amor, por quien eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré, por quien eres tú. Y te adoraré, por quien eres tú, por quien eres tú, por quien eres tú,
doy la gloria, oh mi Señor, porque eres tú, te doy mi amor, porque eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré, porque eres tú, y te adoraré, porque eres tú. Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré, porque eres tú. Jehová Jireh, eres quien provee, eres quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe. Ese video, ese audio, hay que hacerlo virar. Hay que hacerlo virar. Porque cada ser humano, especialmente cada iglesia, cada cristiano, tiene que escucharlo. El que crea, y el que no quiera creer, que no crea. Pero el Señor está hablando, aleluya. Al empezar a escuchar este testimonio, oh, gloria a Dios, tuve que dejar de hacer todo lo que estaba haciendo porque el Espíritu Santo me llamaba a estar postrada delante de Él y que escuchara, aleluya. Oh, mi alma adora a Dios. Mi corazón palpita, aleluya. Oh, porque siento la presencia de Dios de una manera terrible. Mi alma adora a Dios. El Padre ha venido hablando y no ponen atención. No hacen caso, aleluya. Han puesto más atención a lo que dice el hombre, a lo que dice el hombre, a lo que dicta la leche del hombre en el tiempo en que estamos viviendo. Hay una iglesia que se ha dejado confundir, que se ha dejado atemorizar, que se ha llenado de pánico, que se ha llenado de miedo. Lo que la sierva dice acerca del coronavirus no se lo reveló carne ni sangre, dice el Señor. Oh, ha sido necesario revelarle y para que hable, porque hay muchos que dicen estar en mi secreto, pero no están. Solo están exhibiéndose. Oh, rekendalai. El Señor traía a mi memoria muchas de las cosas que ya Él me había mostrado y me había dicho, lo cual está también la hermana repitiendo, porque cuando Dios habla, oh, aleluya, cuando Él habla, cuando Él muestra, cuando es Él, su palabra se cumple. Yo me acuerdo cuando el Espíritu Santo trataba conmigo. Me mostraba aquel laboratorio donde ese virus, sí, ese virus fue creado. Ándale, mazocanda. Pero prefirieron creer lo que decían otros. Oh, mi alma adora a Dios. Aquellos que estaban detrás de que la verdad no saliera a la luz. Pero así dice el Señor. ¿Acaso hay algo que se puede esconder de mi presencia? ¿Acaso hay algo que mis ojos no vean? Oh, rebatua, suandulama, ore kendalama seketelei. Indalama watuluma sakandalai. Y catalama seketere. El hombre cayó en su propia trampa. El hombre cayó en su propia trampa. Endalama seketelema sutalai. Eva socanda. Algo planificado, pero que él permitió. Planificado por el mismo diablo. Planificado.
Ay, llevado a cabo, ejecutado por las altas élites, Sikandalaiwa. Así como él me lo mostró en aquella visión, cuando me mostró aquel hombre, horrenda lama sutuluawa, aquel hombre que venía enojado, venía bravo, porque eso había sido desatado para matar a muchas personas en Dalai Masuanwa. Y ese hombre decía que eso lo habían provocado y que detrás de eso habían altos, fuertes satanistas. Y ándala, oh, y la élite estaba envuelta. Y talama soca, andalay. El diablo ha querido paralizar la iglesia. Y talacandalama sequetelema sutalay. El Señor lo ha venido diciendo. Caerá el que tenga que caer. Morirá el que tenga que morir. Y vivirá el que tenga que vivir. Endalama sutukumandalama setelei. Utarama socotoloma sekendalaba soa. Porque la misma iglesia no está preparada. Hay mancha en su vestidura. Andalama setelei juan. Ay, cómo he querido que se limpien, que se laven, pero siguen igual. Shikatalama sokatalai. Dicen, pero no hacen. Dicen, pero no hacen. Italaba tokoma sokandalai. Ándale, matua. Es que cuando ponen su confianza en mí, yo respaldo a los míos. Yo respaldo a los míos. Ay, guau, sukandalama seketelema so. Utalakandarama seketelema sohalai. Indalama sutalai. Ay. He dicho. Ema seketelema sutuluai. Que al que no le toque, al que no le ha llegado su hora de morir, no morirá, vivirá. Pero al que le ha llegado su hora ha de morir. Y muchos seguirán muriendo. A muchos me lo llevo. Andalama tukuma setelema sotalaya. Ay, por misericordia. Pero otros serán cortados. Porque le he dado oportunidad tras oportunidad y no quieren obedecerme. Italama sotalaba sua. El tiempo se acaba. ¿Y hasta cuándo pensarán que voy a esperar por ustedes? Italama tua shuan lumanwa y cuando luanwa sua. ¿Hasta cuándo requendalama seketelema sutuluma? Italagua sokonduloma handalao. Endalaiwa tiyanwa shua. Intercediendo delante de ustedes. Estoy delante de mi Padre. Shitalama sukandalama seketelema setelei. Y candalama wa. Ay, cuando él ve mis marcas. Ema setelei y catalai. Y talaba socotoroma soy. Es por amor a mí. Andalama sukutukumandalama sakandalai. Italama seketeleba sotoloi. Eba sukandalai huakutuluma sotoloi. Andalama seketeleba setelei. Andalama socotoroma sekendalai. ¿Acaso no puedo hacer como hice con mis siervos? Italama sokandalai. Endalama watalai yukatalama seketelema sokanda. Ay, que se mantuvo firme, Italai, en quedarse adorando mi nombre, Italama, wa. Ándala, que te eleva, Sekenda. Y aunque se vio amenazado por la corte, Shikatalama, Tukuma, Andalai, él siguió, Andalaba, Tokoma, Andalai, obedeciendo lo que había puesto en su corazón, Italama, Sekenda. Ay, por eso le di la victoria, Shetelema, Tukuma, Andalai. Pero cuánto he visto que dicen que creen y confían en mí. Y es solo de boca. Es solo de palabras. Sheketelei watalai. Italama seketelei. Estoy probando los corazones. Estoy pesando los corazones. Italama sutukumandalai. Eva shetelema andalai. Y candalaba seketerema sohalai. Ay, cuánta inmundicia. ¡Cuánta inmundicia en medio de mi pueblo! Sheketerema tukumandalai. ¡Cuánta mentira! ¡Cuánta
frialdad, italaba tocó masaja. Cuánto abuso, quitalama setelei candalai. Cuánta mentira, cuánta hipocresía, italaba socotoloi. ¿Hasta cuándo lo he de tolerar? Setelema tuluma sequetelei. Y candalama tu comandalaba sequetelema sotoloi. Iglesia, mi padre te está dando un tiempo, italama sequenda. Es un periodo muy corto de gracia, italai, no para que abuse de mi gracia, italama sutolayu. No es para que abuse y te acomode, italama sequeterei. Porque aquí, andala igual, sonarán la trompeta, chiquitini cuandalai, y a lo que estén preparado le diré, Ema wa, tuwa, shuhandulu masuku, y tu ramasu, sube acá, se te le mando al agua, y lo que estén preparado, lo que estén preparado, lo que estén preparado. En un abrir y cerrar de oro, ando Roma se te re, es en un abrir y cerrar de ojo, Italama sutuluma, se reunirán conmigo en las nubes, Italama, en delema socotoroi, y ay de los moradores de la tierra, ay de los que se queden requeterema sutulucumandulumasaya, ay, Hendelewa y Kuturuma. He hablado, Endala Kutuluma Seketelei. He hablado, Andala Iwasha.